Buenas a todos, yo soy Dan, y el día de hoy seguimos retomando una vez más la actividad en el canal, esta vez con el especial de Halloween, que tanto debía desde el año pasado. El tema de hoy será un versus entre dos personajes monstruosos de la industria del manga anime, cuyas vidas están relacionadas en parte a la tragedia, teniendo por un lado, a el jockey con poderes de reptil, Diego Brando, proveniente del manga de yoyos, Steel Ball Run, enfrentándose al Ronin Automata, Hyakimaru, proveniente del anime Dororo del 2019, del cual mi compañero Riff Cornell se encargará del análisis de dicho personaje. Sin más que agregar, demos comienzo a los análisis de ambos personajes. Desde niño, Diego tenía un talento para relacionarse con los caballos, incluso aquellos aparentemente indomables, se permitían ser manejados por él. Pero para mala fortuna, los padres de Diego eran financieramente débiles y trataron de deshacerse de él cuando era un bebé. Sin embargo, su madre se sintió culpable y arriesgó su propia vida para salvarlo del ahogamiento, sobre el cual su padre alcohólico dejó a ambos. Su madre cambió su apellido a Brando y se convirtió en empleada de una granja, pero ella y Diego vivían en la pobreza en los establos. 5 años más tarde, el hombre que había arreglado su empleo le exigió favores sexuales, pero después de su negativa, saboteó sus medios para conseguir comida. No importando cuántas fueran las veces que él y su madre cayeron, ella se negó a descartar la poca dignidad que tenían, así que le enseñó a Diego que comer de los zapatos, debido a la falta de platos adecuados, era inaceptable. En parte por su ejemplo, Diego desarrolló un fuerte sentimiento de orgullo después de presenciar a su madre quemándose las manos con tal de que su hijo comiera en una desgarradora escena. Otro año más tarde, su joven madre murió de la infección del tétanos, lo cual Diego a la edad de 6 años cree que es un resultado de la humillación que tuvieron que sufrir, y así el muchacho creció resentido de cada uno quien los abandonó y juró a sí mismo para conseguir la venganza contra el hombre que había acosado a su madre, y aspirando a un estatus social mucho más grande. Ya más adulto, se casaría con una viuda de 83 años para heredar su fortuna, la cual murió medio año después. Posteriormente, Diego entraría a la carrera Steel Ball Run para ganar el premio mayor, y así demostrarle a su padre que tenía más poder que él. Pero en medio de su travesía, sería infectado de una forma misteriosa, lo cual resultó en transformarse en un dinosaurio, teniendo así un combate con John D. y Jairo, y después de que su transformación se termine, este se daría cuenta de que la carrera era toda una fachada para ocultar su propósito verdadero, el cual era encontrar el cadáver santo, y él mismo empezaría su búsqueda para recuperar tal objeto, quedándose también con el poder de transformarse en dinosaurio. Más adelante en la historia, Diego pediría una recompensa al gobierno de los Estados Unidos por las partes del cadáver santo, en la cual se iría demasiado lejos, pidiéndole toda la isla de Manhattan al presidente Fanny Valentine. Eventualmente ambos se terminarían traicionando y peleando entre sí, y una vez que Diego descubre la habilidad del stand de Fanny, crearía una alianza con Hot Punch para detener al presidente, así teniendo Valentine y Diego una batalla a muerte en un ferrocarril, la cual sería bastante reñida, pero al final Diego moriría siendo partido a la mitad por el tren. Pasando a sus stats físicos, comenzando como siempre con la fuerza, desde lo más básico, Diego puede matar y despedazar a un oso fuera de cámara. Destroza una puerta de madera con una simple embestida. Puede romper un muro al impactar su cabeza contra este. Puede cortarle el brazo a Johnny Joestar, y posteriormente someterlo del cuello con su cola. De la misma manera, puede someter a Jairo Sepeli a pura fuerza bruta, como si esto no le costara en lo absoluto. E incluso con un golpe de su cola, puede mandarlo a volar por los aires, demostrando superioridad física sobre él. Jairo siendo alguien lo bastante fuerte como para poder tumbar y hasta destrozar puertas de madera a patadas.
Por si esto no fuera suficiente, el mismo oso que Diego había asesinado, al ser infectado por Scary Monsters, pudo revivir como un dinosaurio gigante, el cual también pudo pegarle una paliza tanto a Jairo como a Johnny. Es más, el propio Diego puede arrojar y derribar a varios de sus dinosaurios sin problemas, e incluso saltar sobre ellos, y está de más decir que sus dinosaurios son igual de fuertes que él. Pero vayamos con su mejor feat, el cual es pelear parejamente en un mano a mano con Funny Valentine, pudiendo estamparlo contra una pared, cortarle ambos brazos de un solo tajo, e incluso cortar su cuello de una. Que va, hasta puede destruir y cortar la garganta de 2 copias de Valentine a la vez. Y si esto no les basta, Diego pudo hasta cortar a Funny por la mitad con un solo tajo, burlando su resistencia por completo. Ahora, ¿qué tiene de especial esto? Muy simple, Funny Valentine y su D-Force, y por meras estadísticas físicas, al tener un poder de nivel A debería de ser superior a otros stands de nivel B, como el Oyekomova Mi Ritmo de Oyekomova, eso siendo reforzado por la propia obra, donde siempre se le planteó como el más fuerte de la parte 7 al ser el stand definitivo. Ahora, el stand de Oyekomova consiste en crear bombas de contacto, las cuales pudieron causar una explosión tan potente que destruyó gran parte de una casa de madera. Para sacarle potencia a esto se realizó un cálculo de dicho feat, el cual es el siguiente que se está mostrando en la pantalla, donde sacando medidas de la ventana, y tomando como base que la explosión hizo volar la madera fácilmente, dio como resultado 1.23 kilotones, lo cual también es equivalente a esta cantidad en kilotones. Ahora, Funny al ser relativamente superior a Oyekomova, se le podría aplicar por lo menos un 60% de la fuerza de este, al ser el rango de superioridad mínima entre una persona común y otra dando todo de sí, siendo que la diferencia del 60% a un 100% es de 1.67. Y aplicando esto, la potencia del presidente al ser superior a las bombas de Oyekomova sería de esta cantidad impronunciable de kilotones, la cual es igual a 0.00205.735 toneladas de TNT. Ahora aplicamos una fórmula para transformar energía a metros en superficie y lugares cerrados, la cual sería la que está apareciendo ahora en pantalla. Y sustituyendo los valores con los datos anteriores, esto nos daría unos 2.94 metros de radio. Finalmente, esto daría un resultado final de 5.88 metros de diámetro, nivel casa bajo para Funny Valentine, y viendo que Diego puede equipararlo físicamente, él de igual manera ostentaría dicho nivel. En cuanto a su resistencia, la verdad no es distante de su fuerza, pero podemos comenzar con saber que puede aguantarse los ataques directos de Tuskato 1 sin dificultad. El Tuskato 1 de Johnny para esos puntos podía destruir rocas sin problemas, o hasta podía partir verticalmente a humanos como si no fuera nada. Puede soportar ataques de la Steel Ball de Jairo tanto en forma de dinosaurio, como más adelante en su forma humana. Diego podía resistir los impactos de estas en toda la cara. Y por poner un ejemplo, las Steel Ball de Jairo podían destruir grandes porciones de roca. Pudo soportar impactarse de lleno contra un muro y salir como si nada. Y su mejor feat evidentemente, es aguantarse los golpes directos de Funny Valentine, incluso si estos son por parte de varias copias de él, por lo que sin más, su resistencia es equiparable a su fuerza, casa abajo. Su velocidad es un apartado bastante interesante de él. Mencionando de primera mano, puede atrapar una mosca en pleno vuelo. Puede desarmar, someter y quitarle su ropa a un soldado en cuestión de tan solo unos segundos. Puede matar y despedazar al oso antes mencionado, sabiendo que dichos animales pueden ostentar una velocidad de 48 km por hora. Pudo cortarle un brazo a Johnny y someterlo del cuello con su cola sin que éste pudiera reaccionar. De igual manera es bastante superior a Jairo Cepelli en velocidad, al grado de superar su reacción mandarlo a volar con un golpe de su cola sin que pueda defenderse. Esto es destacable ya que Jairo puede esquivar un disparo de revólver sin complicaciones. Volviendo a Diego, puede esquivar un balazo directo de la pistola de Wacapipo a centímetros de su cara. Es capaz de esquivar la Steel Ball de Jairo tanto de ida como de regreso. E incluso puede interceptar esta misma con la mano en el aire. Sumado a lo anterior, puede esquivar las uñas bala de Johnny Joestar a corta distancia, esto como si no le representara un problema. Hasta sus propios dinosaurios pequeños son capaces de esquivar también las balas de Johnny mientras caen. Un dato importante sobre esto, es que las Steel Balls de Jairo avanzan a la misma velocidad que las uñas de Johnny, y ambas cosas Diego puede esquivarlas incluso si son a la vez.
Cabe decir que las uñas bala de Johnny son visiblemente igual de rápidas que las balas de un revólver antiguo, y dichos revólveres son muy parecidos a una Colt Single Action Army, cuyas balas alcanzan una velocidad de 360 metros por segundo, siendo equivalente a un Mach 1.04. Pero esto no se queda ahí, pues más adelante, Fanny Valentine tenía la suficiente velocidad para burlar por completo dichas balas, incluso si eran una ráfaga inmensa de estas, ninguna era capaz de siquiera alcanzarlo. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que el presidente sería el doble de rápido que dicho ataque, teniendo una velocidad de un Mach 2.09, algo que Diego debería ostentar al igualar en combate a Fanny, teniendo ambos una velocidad supersónica. Pasando a su inteligencia, este fácilmente es todo un prodigio. Diego es un jockey profesional y un gran estratega, capaz de sacar a flote las debilidades de su oponente con el fin de salir vencedor, mostrado cuando aprovecharía el hábito del caballo de Jairo para adelantarse en la carrera y sacarle ventaja. Sus dinosaurios son lo suficientemente inteligentes como para orinarse en la ropa de Jairo y Johnny, y así tener su rastro y que no se escapen. Puede detectar los movimientos exactos del caballo de Jairo, como el saber qué hará en los próximos minutos específicamente. Puede tragarse una piedra y arrojarla como proyectil para distraer a los caballos rivales. Incluso les avienta lodo a Johnny y Jairo para que estos no lo alcancen. Es tan astuto que puede fijarse en el ritmo y respiración del caballo de Jairo para poder seguir su ruta y que no se le vaya a adelantar. Pudo anticipar todo el plan de Jairo y Johnny con Lucy, revelándole al presidente que había un traidor de su grupo en Kansas. Le quita su ropa a un policía para poder camuflarse con esta y escabullirse al pasillo de la Independencia. Incluso pudo descifrar a la perfección el funcionamiento de D4C, hasta deduciendo la naturaleza que el cadáver santo posee, y todo esto a base de su puro ingenio y observación en la pelea. Pasemos ahora con sus habilidades especiales, que aunque no lo parezca a simple vista, es el apartado más monstruoso del personaje. Tiene sentidos mejorados, ya que puede escuchar una conversación entre Jairo y Johnny a una distancia inaudible para un humano. Puede darse cuenta de la presencia de Fanny Valentine con solo su olfato, a pesar de que el presidente no estaba a la vista de él. Sus sentidos mejorados son demasiado refinados que puede distinguir que el presidente estaba adelante de él, más allá de la bandera, y a Huaquepipo quien estaba justo detrás de él. Y con el ojo del cadáver santo, puede sentir como alguien desentierra la siguiente parte de este objeto, e incluso percibir cómo esa parte del cadáver se acerca hacia él. Cambio de forma y control corporal, puede transformarse de humano a semidinosaurio a su propio antojo. E incluso al pegar un salto gigante junto a su caballo, este lo transmuta por un momento, y al llegar al techo este deshace la transformación. Análisis de información, puede analizar a la perfección a sus oponentes, incluidos a sus caballos, sabiendo el ritmo respiratorio, pulsos cardíacos, respiración y longitud de cada zancada. Empoderamiento, al transformarse en un dinosaurio, Diego se vuelve más fuerte físicamente. Transmutación, infección, manipulación de enfermedades, otorgamiento de poder, manipulación biológica, manipulación animal. Mindfuck y mente colmena, pudo convertir a todo un pueblo en dinosaurios, como si fuera una enfermedad infecciosa, otorgándoles poderes y cambiando su fisiología, sin mencionar que estos son controlados mentalmente por Diego, quien les da órdenes. Con el más mínimo rasguño o corte por parte de Brando, puede aplicar esta infección a las personas para volverlos sus dinosaurios en un instante. Esta transmutación no solo funciona en humanos, sino también en animales, pudiendo convertir en dinosaurios a unas ratas de alcantarilla, o incluso a unos pumas de la montaña. Necromancia, sumado a lo anterior, pudo transmutar incluso a un oso que él mismo había matado, pasando de estar sin vida a revivir y convertirse en un dinosaurio gigante. Manipulación de la materia y desarrollo acelerado, la transmutación de Diego conforme pasó el manga se elevó a niveles tan extremos que con un solo toque de su mano, puede convertir a 2 soldados en lámparas con cabeza de dinosaurio, creando el metal de la nada. Manipulación de la percepción, este obtuvo la visión dinámica periférica de un dinosaurio al adquirir las habilidades de Scary Monsters. Percepción extrasensorial, interacción no física y Soul Food, puede ver, interactuar y dañar al resto de stands, los cuales son espíritus que no pueden ser vistos más que por otro stand. Creación, puede él mismo crear a sus propios dinosaurios pequeños sin necesidad de transmutar algo. Y hasta puede crear garrapatas en forma de dinosaurio para atacar al caballo de Jairo.
Reacción instintiva, Star Platinum pudo detener una bala a unos pocos centímetros de que le impactara a Yotaro en la cabeza, y en Ryu pasó exactamente lo mismo, pero con Crazy Diamond salvando a Yosuke de último momento. A su vez, también se explica que un stand protegerá a su usuario como un ángel guardián, lo que refuerza más el punto. Resistencia a la manipulación mental, a la infección, a la manipulación de enfermedades, a la transmutación, a la manipulación animal y al mindfuck. Aquellos que tienen una parte del cadáver santo son inmunes a los poderes de Scary Monsters, pudiendo evitar que Johnny se transformara al contar con algunas partes de dicho objeto. Y por último, resistencia a la manipulación biológica y a la absorción. En un ataque de ira pudo liberarse del spray de Hot Pants, el cual puede modificar y absorber la carne del adversario. En cuanto a sus debilidades, la verdad es que ambas son demasiado puntuales y específicas, pero por mencionarlas, en su forma completa de dinosaurio es incapaz de ver objetos inamovibles, y que los efectos de su stand se pueden anular si su rival posee una parte del cadáver santo. Luego de que Fanny Valentine se viera afectado por Tusk Acto 4 de Johnny Joestar, este iría de universo en universo sufriendo el efecto de la rotación infinita, hasta que llega a un universo alterno en donde Diego Brando no había muerto, al cual le pediría su última voluntad, la cual era esconder el cadáver santo para que pueda gobernar el mundo. Diego aceptaría, y luego de la muerte del presidente el cadáver sería robado, a lo que un ex aliado de Fanny le diría a Johnny su posible ubicación, por lo que este emprendería una búsqueda. Johnny y Diego se encontrarían, y luego de una pelea bastante curiosa, Diego lo vencería, ganando la carrera de la Steel Ball Run, y después de esto, Brando iría a esconder el cadáver santo que Fanny le había confiado, pero todo se le pondría patas arriba cuando se topa a Lucy Steel en el lugar, la cual le haría una trampa en la que traería consigo la cabeza decapitada del Diego original, o sease, del que ya se habló antes, y como dos personas no pueden coexistir en un mismo universo, estas se unirían y causaría la explosión de su cabeza, muriendo así el Diego del otro universo. Comenzando con su fuerza física, realmente esta versión de Diego no tiene casi hazañas físicas, como mucho pudo levantar a Lucy Steel con una sola mano, y pudo cortarse su pierna antes de que Tusk Acto 4 lo afecte, pero nada más allá de eso, lo cual fue calculado y dio como resultado unos 2895 kilogramos de fuerza, siendo la fuerza de Diego alternativo de un nivel muy bajo. En cuanto a su resistencia, no tiene ninguna proeza realmente, a lo mucho el cortarse su propia pierna, lo cual como mucho y siendo generosos, sería prácticamente equivalente a su fuerza, muro bajo. En términos de velocidad ya es un poco más impresionante, viendo que puede reaccionar y ver las uñas balas de Johnny con una facilidad absurda, activando su time stop antes de que éstas lo alcancen. E incluso estando de espaldas puede hacer esto, superando por bastante dicha velocidad. Pudo reaccionar a un golpe de Tusk Acto 4 viniendo desde la pared. Y el ya mencionado anteriormente, pudo cortarse la pierna antes de que Tusk Acto 4 lo afecte por completo. Ahora tomando esto como base, Tusk Acto 4 según las estadísticas oficiales del Hoyos, es 2 veces más rápido que su contraparte Tusk Acto 2 al saltar de velocidad E a B, cuyo Tusk 2 precisamente tenía la misma velocidad que los Revolver, por lo que simplemente al ser el doble de la velocidad, daría de forma muy curiosa el mismo resultado que con el Diego de Scary Monsters, Mach 2.09, siendo una velocidad supersónica. En inteligencia es igualmente todo un prodigio, no tiene nada que envidiarle a su versión original, es muy táctico al usar cualquier recurso que pueda usar a su favor, como el crearle una trampa con alambres a Johnny para detenerlo en la carrera y hacer que se retrase. Otra de sus estrategias fue con el tiempo detenido, bañar con gasolina a Johnny para luego encender muchos fósforos, y de esta forma, quemarlo por completo en media carrera.
pudo cortarse la pierna antes de que Tusk Acto 4 lo afecte, y esto lo hizo para que la pierna cortada con la rotación infinita alcance a Yoli, así lanzándole su propio poder en contra y venciéndolo. Sus habilidades son bastante interesantes, teniendo de primera sentidos mejorados, percepción extrasensorial, interacción no física, intangibilidad, invisibilidad, y Soul Food, ya que puede ver, interactuar y dañar al resto de stands, los cuales son espíritus que no pueden ser vistos más que por otro stand, aparte de ser invisibles e intangibles para los humanos. Y según Joseph, los stands son manifestaciones del espíritu de su usuario, por lo tanto, los que sean de corto alcance como Star Platinum y Magician's Red en esta escena, poseen intangibilidad al ser básicamente fantasmas. Negación de la durabilidad. Los stands de corto alcance como Star Platinum puede pasar a través de cualquier objeto sólido, y eso incluye también cosas orgánicas, como un cuerpo humano. Reacción instintiva, Star Platinum pudo detener una bala a unos pocos centímetros de que le impactara a Yotaro en la cabeza, y en Diu pasó exactamente lo mismo, pero con Crazy Diamond salvando a Yosuke de último momento. A su vez, también se explica que un stand protegerá a su usuario como un ángel guardián, lo que refuerza más el punto. Time Stop, cronokinesis y manipulación del espacio, con The World puede detener el tiempo por un lapso de 5 segundos en el que solo Diego puede moverse, tal como se ve y se explica en el manga. Sin mencionar que el propio Araki dijo que el rango máximo que The World afecta cuando el tiempo es detenido es todo el espacio. Resistencia al dolor y resiliencia, ya que pudo seguir fácilmente en pie y con vida luego de cortarse su propia pierna, y aunque no lo parezca, la amputación descuidada de una extremidad es fatal para un humano debido a la cantidad de venas, nervios y arterias que son abruptamente interrumpidas, lo cual podría resultar en una muerte tras pocos minutos. Y finalmente hablemos del armamento, que a diferencia del Diego original, esta versión posee una gran cantidad de cuchillos que usa para arrojar en el tiempo detenido a sus rivales, y cuenta también con un revólver de la época. Por último, en debilidades solo tendría una, todo el daño que reciba The World se verá reflejado en Diego y viceversa. Muchos años atrás, el tormento azotaba la región de Ishikawa en Japón. Sequía, violencia, hambruna, enfermedad y miedo era lo único que se podía ver en todo el territorio, hasta que un día, el regente de aquellas tierras, Daigo Kagemitsu, harto de rezarle plegarias sin sentido a Buda, acudió a un lugar maldito conocido como la Sala del Infierno, donde haría un pacto con un grupo de Kishin, demonios con los que se podían realizar acuerdos. El trato consistía en que, si usaban sus poderes para darle prosperidad a las provincias bajo la jurisdicción de Daigo, este les entregaría sin pero alguno cualquier cosa que ellos desearan. Y así pasó. Tras ese hecho, la lluvia, fertilidad y abundancia tuvieron lugar como se había prometido. No obstante, la fortuna tenía un precio. Durante el nacimiento del primogénito de Daigo, los demonios cobraron con su humanidad y las partes de su cuerpo para saldar la deuda, pero con lo que no se contaba es que el propio Daigo ya se había preparado mentalmente para lo peor, por lo que al ver la apariencia de su ahora deforme y monstruosa semilla, lo mandó inmediatamente al exilio en secreto para mantener su posición como líder, con la confianza de que el bebé moriría pronto.
Como si de un milagro se tratase, el bote donde estaba fue encontrado por un médico de nombre Yukai, y ante la voluntad del pequeño engendro por continuar vivo, lo cuidó como si fuera su propio hijo, bautizándolo como Hyakimaru y entregándole extremidades protésicas. Más tarde se dio cuenta de que, a pesar de ser incapaz de sentir, oír y ver, tenía otros talentos inusuales como percibir las verdaderas intenciones de quienes lo rodeaban, y asimismo, notó que Hyakimaru por naturaleza enfrentaba a los seres espectrales que amenazaban a la gente, por lo que Yukai solo podía aceptar la ímpetu del chico por batallar al mal, y le enseñó a pelear apropiadamente. En una ocasión, Hyakimaru se vio capaz de eliminar a uno de los demonios, que con anterioridad le quitó una parte de su cuerpo, lo que provocó que la obtuviera de vuelta, y ante esa revelación, dedujo que al acabar con todos los que estaban vinculados a él, recuperaría lo que era suyo. Fue entonces que a partir de ese momento Hyakimaru se dispuso a viajar por todo el país en búsqueda de los Kisin que le arrebataron su humanidad, en una travesía llena de descubrimientos donde haría bastantes amigos, a enemigos diversos, y forjaría su propio destino. Podemos abrir el apartado físico con el hecho de que el narrador afirma que nuestro protagonista cuenta con una fuerza sobrehumana. Tumba un par de puertas con una patada. Es capaz de bloquear ataques de samuráis renegados como Saburota. Le corta la mano a un capitán de la milicia, y por si no bastase, masacró a todo su escuadrón de una forma bastante sanguinaria. Se deja implícito que es mucho más fuerte que Dororo, y de hecho, si Hyakimaru dejara de contenerse por el motivo que fuese, podría matarla solo usando sus manos. Siendo que Dororo tiene la fuerza para derribar a un tipo corpulento usando una vasija, o para noquear gente adulta. A lo largo de su niñez, Hyakimaru masacró a múltiples espectrales conocidos como Ayakashis o Ghouls en inglés, y eso con una espada de madera. Se ha visto apto para aniquilarlos con facilidad, no importando si es una oleada completa de ellos, pues no le resultan un desafío. Los Ayakashis de manera consistente han mostrado poder tratar el cuerpo humano como si fuese papel mojado. Más de una vez ha amputado las patas de Yorogumo, quien es una Ayakashi más fuerte comparada con los regulares, y eso estando exhausto al no haber comido en días. En otra ocasión, usando su propio peso y haciendo una flexión, consiguió destrozar la mano de la estatua Akumenfudo, y con una estocada pudo agrietar por completo la cabeza de la misma de tal manera, que un solo ataque más terminó por eliminar al demonio que la poseía. Es menester aclarar que, así como en el caso anterior, Hyakimaru no estaba en buenas condiciones. Uno de sus mejores méritos fue haber sido responsable de la muerte del Ayakashi más poderoso de todos, al cual asesinó el conjunto de Taomaru. Y no es poca cosa, ya que dicho cangrejote endiablado podía arrojar enormes rocas a varias docenas de metros, para destrozar una presa que contenía toda el agua de un lago, dándole un valor añadido a la hazaña. Un personaje relevante para subir la vara en la escala de poder de la obra es el sacerdote Biwamaru, quien ayudó ocasionalmente a Dororo y Hyakimaru en su travesía. En una ocasión admitió indirectamente que Hyakimaru era más fuerte que él al enfrentarse a los demonios, lo cual es remarcable puesto que el propio sacerdote podía one-shotear a los anteriormente mostrados Ayakashis como si fueran insectos, o dicho con otras palabras, la diferencia de poder entre Hyakimaru y las bestias de antes es más grande de lo que aparenta. Aquellos demonios a los que Biwamaru se refería eran los mismísimos 12 Kisin del trato de Daigo hizo su trato, por tanto Hyakimaru los enfrentó para recuperar las partes robadas de su cuerpo, marcando con ellos un escalonamiento obligatorio. Hay varios de ellos que tienen proezas interesantes, empezando con los zorros de fuego de Banmon, a quienes podía vencer con un solo golpe. Cuando Hyakimaru se puso furioso, con una sucesión de cortes los eliminó por completo de una manera bastante épica al Kyuubi, la fusión de todos los zorros. El Kyuubi en sí mismo está conformado por docenas de ellos, y solo uno de ellos tiene la fuerza para partir a un soldado por la mitad. Perforó el cráneo del Kisin Hiromaru, el cual se daba el lujo de romper árboles sin que fuese su objetivo. Sería capaz de no solo enfrentar, sino que asesinar al espadachín Tanosuke empleando al Kisin Ninu, los cuales en el pasado masacraron a todos los samuráis de una campaña bélica.
El Kishin no Kosaregumo, responsable por el arrebato de la nariz de Hyakkimaru, es con creces el más espectacular visualmente de todos. De un modo impresionante pudo forcejear de frente con semejante criatura, y posteriormente, se introduciría en la boca restante del demonio para tener la oportunidad de cortarlo por la mitad, desapareciendo su niebla y acabando de una vez por todas con su amenaza. Para darse una idea de qué tan fuerte era este Kishin, solo es cosa de ver sus proezas, iniciando con que él es quien crea su propia nube oscura a partir de su cuerpo, y como se implica en otra ocasión, también es quien la mantiene estable con su mera presencia. Dicha niebla era tan enorme que podía tragarse la totalidad de un pueblo, lo cual se vuelve peor considerando que tanto no Kosaregumo como su niebla estaban volviéndose cada vez más y más grandes. Su mayor hazaña, sin embargo, sería el hecho de que soportó una mega explosión tan masiva que pudo cubrir la totalidad de su propia longitud, o de una forma más clara, Hyakkimaru al pelear y matar esta cosa, manejó una potencia superior a una detonación que abarcó docenas de metros sin tantos alardes. El último Kishin del que hablaré, será la Quimera, la cual en un principio hirió lo suficiente para que ésta optara por retroceder, y a Hyakkimaru no se le complicó rebanarle la cabeza al demonio. Un rato más tarde, aunque fuera de pantalla, también se vio capaz de destrozar al monstruo luego de haberse vuelto más poderoso con una mutación. Este Kishin en específico una que otra hazaña buena, como colapsar un peñasco sin siquiera tenerlo como objetivo. Ahora bien, ya mostré de lo que son capaces algunos de estos demonios, no obstante, es en conjunto que sale a relucir su verdadero poder. Si recuerdan en el apartado de la historia, Daigo Kagemitsu les dio total libertad en sus tierras para que las protegieran a cambio del cuerpo de Hyakkimaru, pues bueno, a partir de eso se vuelve una total y absoluta constante que podían controlar el clima en una gran escala. Eran los responsables de negar las nubes de lluvia para así provocar sequías que azotaban las cosechas, podían mandar plagas de langostas para torturar a los inocentes, e incluso causaban deslizamientos de tierra en sitios aledaños a pueblos. Y más allá de ser una simple suposición o exageración, va totalmente en serio, su actuar a lo largo de toda la serie fue responsable de todas las calamidades que para el final destruyeron la estabilidad económica y social del país, por lo que no se pone a discusión la influencia que los Kishin tenían sobre el clima. Dicho eso, la que creo es la forma más correcta de atribuirles un nivel específico es a través de las demostraciones más inmediatas y constantes que los demonios llevan a cabo con esta premisa, en este caso, con la creación de rayos naturales. Desde la instancia en la que el trato de Daigo se pactó, los Kishin fueron capaces de no solo aparecer un rayo, sino que además lo canalizaron y mantuvieron en tierra para hacer el vínculo. Lo mismo se repetiría cuando las partes del pobre Hyakkimaru fueron robadas, ya que para ese proceso los Kishin de igual forma emplearon un rayo natural para ello. Y más tarde, con la intervención de Hyakkimaru, los demonios hicieron de las suyas en un momento de revelación como advertencia de sus propias muertes para Daigo. Un rayo natural puede producir una energía de hasta 15.000 millones de joules, lo cual dividido entre los 12 demonios que concretaron la hazaña de materializar y dirigirlo da como resultado este otro valor de energía, lo cual equivale a 298 kilos de TNT, que haciendo las transformaciones correspondientes tanto en kilotones como en metros, nos daría una potencia final de 37.4 metros de diámetro, siendo con facilidad algo catalogable como una proeza de talla edificio. Hyakkimaru sería responsable de básicamente el exterminio individual de todos los entes que llevaron a cabo susodicho hecho, por tanto, escalaría a ese nivel de poder quedando en coherencia con los méritos antes mostrados. Pese que ya dejé en claro el nivel que posee, antes de avanzar al siguiente apartado, es mi deber hablar del mayor rival que Hyakkimaru tuvo, su propio hermano, Taomaru. En su primer duelo, a decir verdad las cosas como son, si bien Taomaru pudo darle algo de pelea, no le aguantó ni un round a su contrincante. Aunque se haya justificado atribuyendo ese hecho a su falta de experiencia más que a sus aptitudes físicas, debía someterse a un duro entrenamiento si quería aprovechar todo su potencial. Con la lección aprendida tendrían una segunda batalla, esta vez Taomaru teniendo el apoyo de sus amigos Mutsu y Hyogo.
Pese que era claro que dicha ayuda era necesaria, también es de notar que la diferencia individual entre Hyakimaru y sus oponentes se había recortado, pues no por nada incluso reconoció que ya no era como antes. Debido a este factor, fue superado por el esfuerzo en conjunto de sus oponentes y se vio obligado a retroceder, aunque aún así, todavía se podía defender sin mayores percances, pudiendo quitarse de encima uno para lidiar con el otro. Para ese entonces, el trío podía provocarle un daño masivo al cangrejo Bakemonogami. De lleno en la tercera pelea contra Taomaru y Ogunutsu, Hyakimaru, consciente de los problemas que los tres en conjunto podrían causarle, no tardó en incapacitar a dos de ellos cortándoles los brazos. Ni corto ni perezoso, Taomaru se abalanzó frenético contra su hermano y mantendrían un intercambio que resultó complicado para ambos, por decir algo. Para su cuarta y última batalla, sin haber pasado ni un minuto de recuperar sus brazos, Hyakimaru pudo bloquear un ataque a matar de Taomaru, esta vez potenciado por él, en ese entonces último Kishin, Asura. Procederían a tener el intercambio más difícil de sus vidas, que se extendió de los páramos aledaños al mismísimo castillo familiar. El legendario duelo a muerte con bolillos continuó parejo, no importando en demasía los aumentos de poder, y ninguno cedería ante el otro sin dar primero un esfuerzo titánico. De igual forma, para ellos, romper secciones de la estructura solo como colateral del conflicto resultaba irrelevante. Al final del día, Hyakimaru se alzaría como ganador del combate, evidenciando que pudo haber acabado con su hermano en cualquier momento. Para concluir, un último mérito que refuerza todo lo demostrado por Hyakimaru, es el hecho de que en momentos de desesperación, puede romper sus propios brazos protésicos, que llevó durante la mayoría de la aventura, aplicando solo con su cuerpo un poder mayor que todos a quienes se enfrentó. Asimismo, el castigo que Hyakimaru ha soportado a lo largo de su camino es remarcable. Desde chico soportaba los ataques de Hukei como parte de su entrenamiento. Estampa su cabeza contra una roca de manera repetida. Es embestido por el samurái Saburota. Puede tolerar heridas provocadas por ayakasis menores. Resistió los ataques de una ave ayakasi estando aturdido. Fue impactado contra un árbol por las telarañas de Jorogumo, y más tarde recibió un putazo directo de la misma. Es estrangulado por las cuerdas de Okaka potenciadas por su telequinesis. Sobrevivió a una explosión que convirtió a Midoro en carne molida, además de resistir una caída hacia un risco. Adentrándonos en el daño que recibió por parte de los Kishin, fue arrastrado por el primero de ellos. Es apuñalado por una polilla Maimayomba, y enseguida resistió una enorme caída. Soportó los ataques de Bandai, entre los que se destacan golpes y perforaciones. No lo detiene ser quemado por los horros de fuego de Banmon, o ser sometido contra el suelo por el Kibi. Recibe un corte en el rostro por parte de Nio. Sorprendentemente salió bien parado tras que le arranqué la pierna de una mordida, teniendo ganas de pelear a la mañana siguiente. En 2 ocasiones distintas fue mandado a volar por el mastodonte que era el Kishin no Kosaregumo. Además de contener su colosal avance en un forcejeo. Se implica que en su pelea contra la Quimera Noe, recibió multitud de ataques del Kishin. Finalmente, abarcando sus enfrentamientos contra Taomaru y compañía, fue herido en la espalda por una flecha de Mutsu. Y a continuación se banca varios golpes directos de Hyogo. En bastantes circunstancias soportó los golpes y patadas del cabrón de Taomaru en momentos de furia, manteniéndose perseverante durante su encuentro final, no importando el daño registrado. O incluso si era empujado de tal forma que atravesaba un pasamanos y de un par de techos, llevándose de regalo una patada de su hermano, siendo estos argumentos suficientes para decir que su resistencia equipara a su poder físico general antes mostrado, dejándolo como un sujeto de talla edificio también en ese aspecto. Además de fuerte y resistente, Hyakimaru también es bastante rápido. Solo a la edad de 7 años Hyakimaru ya era alguien bastante atlético, siendo capaz de avanzar bastantes metros en un bosque. Salvó a un chico de caerse a un río. Logra huir del colapso de una colina. Bloquea un ataque de Saburota estando de espaldas. Blitzea por completo la reacción de un militar de alto rango, para a continuación acabar a todo su escuadrón. Ha reaccionado un par de veces al avance de Midoro, quien es una yegua. Evade una máscara que Dororo le arrojó.
además de ser bastante explícita su superioridad ante ella. Dororo pudo esquivar a Saburomaru, un tiburón gran blanco que nadaba en su dirección con intenciones asesinas. A Hyakimaru le basta una pequeña distracción para simular que ha desaparecido. Eludió muchas, pero muchas flechas de frente. Incluso en un momento de debilidad emocional, estas son incapaces de atinarle. Tanto es así que llega a bloquear flechazos sorpresa de tiradores expertos como Mutsu, y hasta ha reaccionado a ellos estando a una muy corta distancia. Apenas siendo un niño, esquivó todos y cada uno de los ataques de un lobo de Chernóbil. Desde antes de empezar su travesía, venció a múltiples bestias. Reacciona al vuelo de un Ayakashi. Abatió fácilmente a un gorila monstruoso. Es completamente superior a los Ayakashis genéricos. Y hasta se ha dado el lujo de filetar a varios en simultáneo, demostrando que no hay comparación. Entretanto, es necesario aclarar que incluso los Ayakashis más básicos pueden esquivar los flechazos de Mutsu a muy pocos metros de distancia. Puede combatir a la par de Horogumo empleando su transformación de araña, logrando burlar de nueva cuenta logra su reacción al atacarla en su segundo round. Siendo que ella es capaz de interceptar varias flechas en medio del aire solo en su estado base, pese que tal y como se hace énfasis a lo largo del episodio, se encontraba en un estado debilitado. Se vuelve más impresionante aún el caso, tomando en cuenta que Hyakimaru tampoco se encontraba bien al no haber comido en 2 días. Cercenó el brazo del Kishinbeiki para evitar que consumiera a Dororo, y además evitó su impacto contra el piso. Logró escapar todos y cada uno de los intentos del mismo demonio por atraparlo. Puede aplicarle cortes a las polillas Maima y Omba con tal rapidez que la física tarda en actuar. Se defendió de los bambús que le arrojó Bandai, y aprovechando una pequeña pausa en la pelea, desapareció del perímetro del Kishin para así ganarle. Se ha visto capaz de interceptar a los zorros de fuego de Banmon, y también salvó a Dororo y otro niño tarado de ser asesinados por el Kyuubi. Salvaría de nueva cuenta a Dororo, esta vez del modo Kishin de Hiromaru. Se mantuvo a la par de Tanosuke mientras se encontraba poseído por el Kishin Inu, siendo que antaño este mismo acabó con todo un batallón de samuráis de las guerras de Ishikawa, lo cual es de resaltar puesto que guerreros pertenecientes a dicho conflicto como Itachi, mientras se encontraba herido podía repeler flechas en medio del aire. Aunque fuera de cámara, sería el encargado de derrotar al Kishin Quimera Noe, que ostentaba cualidades el doble de superiores a los demás. Derrotó en tiempo récord a su hermano, Taomaru. Durante su segundo enfrentamiento reaccionaría al ataque en simultáneo del antes mencionado acompañado de Yoguimutsu, lo cual involucra también el bloqueo constante de flechas. Y ojo, que para ese entonces Taomaru ya podía pelear contra Ayakashis, que en las mismas escenas esquivaban flechas. Esto último escalaría a tal punto de estar parejo contra un Taomaru furioso por la derrota de sus amigos. Dicha igualdad de condiciones se sostendría tras el aumento de poder de Taomaru dado por el Kishin Asura, y también se mantuvo una vez llegaron al último round en el castillo, situación en la que no fueron las estadísticas físicas las que marcaron la diferencia, sino la habilidad. Ahora, especificando el nivel al que corresponden las hazañas mostradas, en la mayoría de la serie manejan arcos recurvos de la época, siendo que los proyectiles de dichas armas pueden ser disparados a una velocidad de entre 140 y 200 pies por segundo. Fácilmente se le puede atribuir a Hyakimaru el máximo de estos valores puesto que siempre reaccionó a las flechas no importando la cantidad, si no estaba en las mejores condiciones, o si eran eyectadas a matar por tiradores profesionales como Mutsu, abonando factores como la sorpresa o la distancia tan corta. No obstante creo firmemente que se le puede argumentar mucho más. Véanlo desde esta perspectiva, Hyakimaru ha superado todos los Ayakashis que esquivaban flechas, sin haber comido por 2 días enfrentó a Horogumo quien solo en su forma base podía interceptar varios flechazos en medio del aire, asesinó a Tanosuke que de antemano masacró a soldados que 10 gali no se diferencian de Itachi que aún herido reaccionaba a flechazos, ¿se entiende por dónde voy?
en sí mismo, que haya matado a todos los Kisin a los cuales se les refiere como superiores a los Ayakasis no es poca cosa, y para finalizar, que haya podido plantarle cara durante un buen rato al Taomaru potenciado por el Kisin Asura, es lo que considero su mejor hazaña, sabiendo que su hermano sin la necesidad de aumentos, podía conseguir lo que las flechas de Mutsuno. A buen entendedor, pocas palabras. Por toda la supremacía que tiene Hyakkimaru ante el demás elenco de personajes de la serie, si decimos que es al menos el doble de rápido en su mejor punto comparado con la media, tenemos un resultado de 400 pies por segundo, lo cual convertido equivale a un Mach 0.35, una velocidad subsónica consistente en toda regla. Adentrándonos en sus hazañas de inteligencia, no decepciona pese a lo limitado que estuvo tanto en capacidades como en enseñanzas. Sabe escribir en kanjis, como los que redactan su propio nombre. Es un buen pescador, para lo simple de sus métodos. Se las arregló para llegar al cabo Akotsu, siendo que un viaje a dicho sitio dura aproximadamente 3 días a caballo considerando su ubicación inicial, y además de eso, sabe manejar botes. A diferencia de tu típico protagonista shonen, Hyakkimaru no tiene ni un pelo de tonto al no creerse historia incongruente del pendejo de Sábame. En vista de que se estaba provocando daño al sostener con las manos desnudas sus sables, utilizó pedazos de tela para evitar agravar su situación. Se las ingenió para hacer una prótesis improvisada luego de perder su pierna contra el Kishin Arihigoku. Tras perder su pierna nuevamente contra el Kishin Mayonba, improvisó una nueva con un mecanismo integrado que le permitía disparar aceite en llamas, lo cual le ayudó para despacharse a la polilla más grande de todas. Hyakkimaru es un sujeto astuto en situaciones de peligro, pues aprovechó que estaba siendo arrastrado en dirección a un demonio para así acabarlo. Hizo un plan para vencer al demonio de Iki, que consistía en forzarlo a extenderse encima de un viejo puente para luego debilitar la estructura y que todo se venga abajo, matando así a la criatura. Ocasionalmente ataca a sus enemigos justo en los ojos para así abatirlos, como contra Bandai, Hiromaru no Kosaregumo. Aprovecha una pequeña distracción de Bandai para cambiar su posición y así ganar la pelea de un golpe certero. En vista de que no quería lastimar a Tanosuke por ser inocente en realidad, sacrificó una de sus piernas para desarmarlo y que así ya no fuese poseído por Niro. Tiene una excelente habilidad como arquero, la cual aprovecha para hacer estrategias ubicar a sus enemigos mediante ruido cuando es plenamente cegado. Aún en su posición desventajosa logró quitarse de encima al Kyuubi de Banmon y lastimarlo. De una manera super básica logró que la estatua Akumenfudo se rematara a sí misma. En vista de que Arihigoku tenía la costumbre de atacar a sus piernas, ocultó una espada dentro de una de ellas para así aventajar al insecto gratuitamente. Junto a Itachi y Dororo hicieron un plan para confundir a los samuráis de Daigo usando explosivos. Como verán, Hyakkimaru es alguien muy ingenioso, pero, ¿qué tal su habilidad en combate? Desde chico fue entrenado por Hukai en el arte de la espada. Aún estando furioso consigue mantener la habilidad para acabar con múltiples soldados. Derrotó y mató a Tanosuke, quien fue un militar entrenado por años potenciado por la maldad de un demonio antiguo. Fue capaz de acabar al Kishin Quimera Noe, el cual se notaba un tanto más listo que el resto pues tenía el conocimiento de Saburota que era un samurái. Logró superar a monstruos enormes como el Kishin Arihigoku pese a estar en verdaderamente malas condiciones, aunque en sí mismo el mérito de haber derrotado a los 12 Kishin es remarcable en todos los sentidos. Tanto a Taomaru como a sus acompañantes, quienes están altamente entrenados les sorprende que Hyakkimaru pueda pelear también estando en sus condiciones. Humilló a uno de los mejores guerreros de las tierras de Daigo Kagemitsu, su propio hermano Taomaru. Para estas alturas es remarcable que peleó a la par de 3 de los mejores guerreros del país. En su tercera pelea contra Taomaru y compañía, los dominó a los 3 con más sencillez, debido a que sabía de antemano cómo peleaban pues se deshizo de ellos uno por uno. Como ya evidencié antes, combatió a la par de Taomaru en varias ocasiones. Ostenta un estilo de combate variante, pues cuando recuperó sus brazos reales, ya no requerir los protésicos su alcance se extendió, lo cual puso en aprietos a Taomaru de tal modo que lo obligó a salir corriendo como una perra despechada.
Y para su batalla final, Hyakkimaru demostraría ser superior en habilidad de combate. Y si algo puedo afirmar es que Taomaru no es ningún imbécil, hablamos de alguien que ha entrenado básicamente toda su vida, que si bien antes no participaba en duelos reales, afirmó indirectamente que era el mejor peleador en su dojo. Tras su primera derrota en la que perdió su ojo, no paró de entrenar ni un minuto. El mismísimo Daigo Kagemitsu considera que su hijo es un guerrero tan formidable, que no era para nada necesario que le enviaran refuerzos durante la guerra, no siendo algo ilógico pues ya vimos también que estuvo bastante cerca de acabar con un monstruo que aterrorizaba a un pueblo entero, tal fue el caso del cangrejo Bakemonogami. Con todo lo dicho, resulta fácil concluir que Hyakkimaru posee una decente cantidad de conocimiento para su edad y condiciones, posee un ingenio táctico que le ha permitido ganar un buen número de batallas, y su habilidad en combate no se queda para nada atrás al verse superior que los mejores guerreros del país. Previo a hablar de su repertorio de habilidades especiales y poderes, me gustaría aclarar que Hyakkimaru es en sí mismo un personaje raro de analizar en este aspecto por ser demasiado variable, puesto que conforme avanza la historia gana y pierde algunas de sus capacidades en pos de deshacerse de la maldición de los Kishin y recuperar las partes de su cuerpo. Es decir, que no es lo mismo Hyakkimaru al inicio, que a mediados de su travesía, que al final, y debido a esto simplemente lo que haré será tomar en cuenta las más constantes, que haya demostrado sin validar las que solo usó una vez. Con esto dicho, posee sentidos mejorados, el narrador confirma que sus sentidos son sobrehumanos, por así decirlo. Aunque no lo parezca, el oído de Hyakkimaru es extremadamente superior al de una persona convencional, pues pudo percibir a detalle todos y cada uno de los ruidos de un bosque. Su olfato está más afinado que el de otras personas como Dororo, al haber percibido mucho antes el olor del petróleo que rodeaba una vieja estructura. Esto le ha permitido defenderse de ataques por la espalda, o por sorpresa. Percepción extrasensorial, el narrador aclara que Hyakkimaru al inicio no podía ver ni oír, sin embargo, lo que sí puede hacer es ver su alma y sus intenciones. Biwamaru le explica a Dororo que es una especie de sexto sentido, una visión más precisa que la de los ojos, pues directamente observa los espíritus ajenos y sus intenciones. No aparentará ser muy útil, pero con este don es básicamente imposible engañar a Hyakkimaru, pues puede ver el verdadero ser de todos los seres vivos que lo rodean, como a la malicia que es percibida en un color rojo sangre. Otras funciones que tiene son que puede determinar el nivel de energía de aquello que ve, lo cual incluye objetos inertes. Asimismo es notorio que este sexto sentido le permite ver los puntos vitales o débiles. El rango de esta percepción es bastante bueno, teniendo un alcance y precisión de posiblemente cientos de metros. Se vale mencionar que, como el espíritu de todas las cosas es diferente, Hyakkimaru puede diferenciarlos y recordar cada uno de ellos. Y por último, en conjunción con esta habilidad viene una parcial clarividencia, pues se sabe que a través de los rasgos del espíritu es posible saber los hechos que los demás han vivido, tal como pasó con Biwamaru, quien supo que Hyakkimaru asesinó a otros humanos por primera vez solo con verlo. Meteoroquinesis, hidroquinesis, manipulación de la vida, manipulación de las enfermedades y manipulación empática. Hyakkimaru está hilado de una forma súper explícita con el trato que Daigo hizo con los Kishin para mantener próspera la región. No es algo que me esté inventando, es claro que su actuar todas y cada una de las veces manipuló para peor el estado del territorio de Kagemitsu, por tanto, debe escalar a algunas de las calamidades que provocaban los Kishin. Entre ellas, está la vinculada a la lluvia, a la vida vegetal de los cultivos, enfermedades causadas por insectos, y, de manera sorprendente, también la tensión política militar entre las facciones, todo ocurrido porque Hyakkimaru mató al Kishin Bandai. Interacción no física y Soulfuck, se deshizo tanto de los zorros de Banmon como de su fusión en el Kyuubi, y no hace falta decir que el fuego en sí mismo es una reacción química de gas en los estados de la materia. Pero este poder escalaría más, ya que varios diálogos de los personajes y la página oficial de la serie confirman que los zorros en sí mismos son entes espirituales. Aeroquinesis, la presencia sobrenatural de Hyakkimaru puede apagar velas específicas sin la necesidad de estar cerca de ellas.
Bendecido, en al menos 3 ocasiones se confirma que Buda evitó que el 12avo Kisin devorara una parte del cuerpo de Hyakimaru gracias a las plegarias de Oku. Autosustento, resiliencia y reacción instintiva. Cuando los Kisin tomaron las partes de su cuerpo, permaneció vivo pese a arrancaron partes que son prácticamente necesarias para la supervivencia inmediata de un individuo, como ojos, laringe, sistema nervioso, piel, entre otras cosas. En una ocasión sobrevivió tras que le arrancaran toda la pierna de una mordida, y aunque no lo parezca, la amputación descuidada de una extremidad es fatal para un humano debido a la cantidad de venas, nervios y arterias que son abruptamente interrumpidas, lo cual podría resultar en una muerte tras pocos minutos. Y como mencioné en el apartado de la durabilidad, vía Scaling el cuerpo de Hyakimaru puede continuar en una leve actividad inteligente tras ser asesinado. Regeneración, al matar a los Kisin recupera las partes de su cuerpo que resguardaban, regenerándolas casi las instantes de las peleas. Esto le permitió regenerar toda su piel, su sistema nervioso, su maldita columna vertebral, e incluso extremidades completas. Defensa al dolor, durante mucho tiempo no contaba con su sistema nervioso, y por tanto, no podía sentir absolutamente nada. Defensa a la electricidad, fuego y altas temperaturas, no teniendo ni un minuto de vida en este mundo los Kisin le tiraron un pinche rayo sobrenatural. Estuvo en contacto con el Kyuubi de Banmon sin sufrir quemaduras. Y se comió de lleno una explosión, nuevamente, sin salir herido por el fuego. Defensa a las toxinas. En una ocasión fue drogado para inducirle sueño, no obstante el efecto sobre Hyakimaru se perdió al cabo de unos pocos minutos. Defensa a enfermedades y a la manipulación empática, las calamidades de los Kisin no le afectaron de manera directa en ningún momento, por tanto, debería ser inmune a la plaga que causaron los insectos. Una vez se plantó en medio de la lluvia por un rato, sin sufrir más tarde ninguna repercusión, y hasta se da a entender que no puede contraer gripe. Tampoco se vio afectado por la influencia violenta que la muerte de Bandai provocó sobre el reino. Vamos a hablar del arsenal del personaje, comenzando con su katana, que es la primera arma que se le vio usar. Como se ha visto a lo largo de todo el análisis, dentro de sus brazos protésicos guarda un par de sables que emplea como espadas. Dichas prótesis, según Yukai, el doctor que las hizo, se mueven mediante los músculos de su usuario. En su pierna derecha también posee una de estas armas. Además de un recipiente con aceite que puede prender en fuego para replicar el efecto de un explosivo, aunque más improvisado. Hago énfasis en que las armas que usa fueron purificadas por los dioses protectores de los herreros, Bizamon y Otoko, quien según los comentarios que Okoa hace, aleja las desgracias tal como hizo con su familia durante generaciones. Vale aclarar que, fuera ser dicho desde una perspectiva religiosa, la influencia de estos dioses sí es verídica al mantener sellado a un ser mágico conocido como Amano-yaku. Otras armas que se le pueden atribuir pero a Preptime son el arco que el niño Saru le prestó para vencer a Noko Saregumo, y unos viejos explosivos que le pertenecían al padre de Dororo, los cuales usó para defender su tesoro. Y como nota final, posee también un mínimo aprovechamiento del entorno. No tiene debilidades a mencionar.
Ya analizados a ambos personajes por completo, llegó el momento que todos estábamos esperando. Determinar el ganador de este versus entre estos dos personajes tan interesantes e icónicos del manga anime. Primero tomaré en cuenta al Diego con Scary Monsters, y posterior a él se tomarán otros rounds con el Diego de The World. Yendo de lleno con los aspectos físicos, en términos de fuerza y resistencia la verdad no hay ninguna duda, el mejor feat de Diego es dañar de gravedad a Fanny Valentine, un personaje de nivel casa, mientras que Hyakimaru ya manejaba a demonios mucho más fuertes de nivel edificio, sin mencionar que ha peleado a la par con personajes de este mismo nivel como su hermano. En velocidad curiosamente pasa al revés, Hyakimaru solo se limita a esquivar flechas de una manera bastante sencilla obteniendo una velocidad subsónica, lo cual es bastante pobre en comparación a Diego, quien ya burla la velocidad de las balas de revólveres antiguos con facilidad, sumado a emparejarse con un personaje quien hace esta misma acción, teniendo así una velocidad supersónica mucho mayor a la del Ronin con extremidades protésicas. En cuanto a inteligencia ambos están bastante a la par, teniendo demostraciones sobresalientes de ingenio, pero después de pensarlo bien, Hyakimaru sería superior por poco, y esto gracias a un detalle. En el IQ como tal están balanceados, debido a que son igual de buenos planificadores e improvisadores, pero en lo que respecta a otros apartados de la inteligencia como la habilidad marcial y experiencia en combate, Hyakimaru se lo lleva de calle, ha enfrentado a muchísimas más amenazas que Diego en toda su vida, desde monstruos con capacidad físicas sobresalientes, hasta artistas marciales entrenados de forma letal, y Diego no es como que pueda presumir mucho una habilidad de pelea, viendo los rivales a los que enfrentó en la carrera de Steel Ball Run. En habilidades especiales es bastante sencilla la cosa, Hyakimaru tiene bastantes hacks con los cuales puede defenderse y aguantar por un largo tiempo una pelea, pero más allá de eso, todos son más defensivos por así decirlo, no tiene algo con lo cual pueda atacar de forma ofensiva, a diferencia de Diego quien directamente tiene el peligroso poder de Scary Monsters, con el que actualmente con un simple toque de su mano le bastaría para poder convertir a su rival en un dinosaurio que esté controlado por sus órdenes, sumado a poder crear un ejército de estos mismos reptiles para que le sean útiles en el combate y generar molestias. Por lo que sí, en habilidades Diego es bastante más versátil que el Ronin. En armamento Hyakimaru se la lleva, tiene más cantidad de armas en su cuerpo que las que Diego posee, las cuales son prácticamente por su mera habilidad de stand. Y ahora sí, una vez comparados los apartados, mencionaré lo que pasaría en tres situaciones de combate, las cuales son casual, a muerte y con tiempo de preparación. Sacando las conclusiones finales, el ganador en un combate casual sería Diego Brando. La razón por la que el Raptor se lleva la victoria es bastante concisa, ya que si bien Hyakimaru lo destroza en fuerza y tiene la resistencia de sobra para soportar cualquier ataque que el Yokai le lance, no hay que olvidar que con Scary Monsters ni siquiera tiene por qué esforzarse demasiado, ya que con un solo zarpazo, o con simplemente tocarlo lo puede convertir en un dinosaurio de su ejército en instantes, y esto se vuelve más probable debido al enorme blitzeo por parte de Brando, prácticamente el combate se resuelve en ver quién ataca primero. Y con esto dicho, la verdad Diego tiene la velocidad de sobra para esquivar con mucha facilidad cualquier ataque de Hyakimaru sin sufrir el riesgo de morir por el primer golpe, y tomando en consideración la personalidad de Diego, dudo mucho que este se tarde en pegarle un garrazo o tan solo tocarlo en alguna parte de su cuerpo para aplicar su infección de dinosaurio. Es obvio que no es tan fácil como suena, ya que Hyakimaru puede estarse cambiando las extremidades en pleno combate, como ya se ha visto, y la infección no actuaría de forma letal en dichas partes. Pero realmente eso no es algo que afecte, Diego no es un bruto ni mucho menos, se daría cuenta pronto de que la transmutación no puede aplicar en sus extremidades, lo que lo llevaría a atacar en zonas mucho más vitales como el torso, espalda o la propia cabeza, algo así como cuando partió por la mitad a Fanny Valentine, ahí sí que Hyakimaru estaría perdido, ya que esas partes de su cuerpo sí son humanas y serían afectadas al instante por la infección de Scary Monsters. Lo único que le quedaría a Hyakimaru es su experiencia en combate y habilidad marcial, pero realmente esto tampoco le va a servir contra un ser que fuera de ser muchísimo más rápido que él, lo puede prácticamente one-shotear con solo tocarlo, por lo que no haría más que estarse salvando por un buen rato antes de finalmente recibir un ataque de Diego y sucumbir a la infección. Y por si se lo preguntan, no, las defensas ante enfermedades de Hyakimaru no contrarrestan a Scary Monsters, ya que no es lo mismo poder ser inmune a una simple gripe, que a una infección que abarca muchísimos más hacks de por
medio y que encima es prácticamente un ataque que va más en la rama de lo espiritual antes que una enfermedad convencional. Por lo que con esto dicho, después de un largo y extenso combate, Diego Brando se llevaría la victoria, aunque bastante difícil gracias al ingenio de Hyakimaru. En un combate a muerte es prácticamente lo mismo, o incluso peor para Hyakimaru, de por sí Diego jamás se contiene a la hora de pelear por su personalidad de villano, ahora imagínense qué podría pasar si este directamente ataca a una zona letal como el torso o la cabeza de Hyakimaru sin siquiera raspar sus extremidades. Simplemente no hay diferencia alguna, es seguro que pasará lo mismo con una posibilidad de que el combate termine más rápido al simplemente aplicar la opción de hacerle un corte vertical de forma inmediata y que Scary Monsters actúe por sí solo. A preparación cambia la cosa, ya es algo más incierto o incluso difícil que alguno de los dos pueda planear algo con antelación para joder al otro, pero en este caso le voy más al Ronin, ya que por mera y leve superioridad en apartados generales de inteligencia, veo más probable que pueda jugarle una estrategia para poder evitar que Diego lo toque de algún modo, ya que al fin y al cabo, sin la infección de Scary Monsters, Diego no tendría posibilidad de ganar en el versus, solo bastaría una de las estrategias de Hyakimaru para ganar la pelea, aunque claro, con cierta dificultad ya que no le saca tampoco tanta ventaja en el apartado. Ahora pasando con el Diego de The World, aunque no lo parezca, aquí Diego tiene todavía más chances de one-shotear al Ronin, a pesar de que físicamente la cosa es mucho peor comparando a un nivel muro con un nivel edificio, la verdad lo que le da el gane a esta versión de Brando son dos cosas, siendo la primera de ellas la distancia que The World abarca, ya que ni siquiera es tan necesario acercarse tanto a Hyakimaru y exponerse a un ataque mortal, gracias a que simplemente podría detener el tiempo con The World, y en ese corto lapso que dura su habilidad, podría aplicar varios métodos para ganar. Desde simplemente aventarle miles de cuchillos en zonas vitales como la cabeza y el pecho, pegarle varios plomazos con su revólver en dichas zonas para incapacitarlo por bastante tiempo, o la carta ganadora en definitiva, sus ataques al alma e intangibles, ya que con The World en el tiempo detenido podría hacerle un daño bastante grave, aun siendo de nivel muro, no hay que olvidar que los stands al golpear atacan el alma directamente, lo cual vendría siendo letal en cualquier circunstancia, o para dejarnos de tonterías, simplemente podría meter su brazo intangible dentro de su pecho para atacar órganos vitales como el corazón o demás. Realmente como dije, esto sería como con el Diego anterior, solo que aquí el one shot es más brutal gracias a que The World es un ataque que puede funcionar sin estar peleando necesariamente mano a mano con el oponente, viviendo la desventaja que Hyakimaru tiene al no poder evitar el tiempo detenido de Diego, sería cuestión de unos minutos para que este reciba daños sumamente letales y termine muriendo en la pelea. En A Muerte para no repetirme es el mismo resultado, y con preparación aquí las cosas se voltean para Hyakimaru, ya que este Diego sí es bastante más listo que el de Scary Monsters. Desde el poder analizar el stand de Johnny mientras peleaban, y con el tiempo detenido poder ingeniarse estrategias bastante funcionales como la de aventarle rocas encima, o prender su cuerpo en llamas con muchos fósforos, realmente Hyakimaru no tiene absolutamente nada para contrarrestar el time stop, no puede detener un poder que es imposible de detectar para él, sumado al enorme blitzeo que este Diego también le pega, prácticamente jamás podría acercarse a él, lo que desembocaría en que Diego simplemente podría pensar en alguna estrategia para ganarle, aunque de por sí la tiene bastante fácil gracias a la habilidad tan rota de The World. Por lo que sí, el Yokeiji nueva versión mejorada de Dio se lleva la victoria en este versus. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado este especial de Halloween, la verdad hubo bastantes complicaciones al subirlo, más que nada por el tiempo que me consumía, pero menos mal pude traerles la comparativa el mero día. Si les gustó no olviden dejar su like, y si tienen sugerencias para futuros vídeos pueden decirlas sin problemas, los estaré leyendo. Muchas gracias por ver, y antes de irme quisiera mandarle un saludo a estas dos personitas que sorprendentemente adivinaron a uno de los personajes del versus. Y ya sin más que decir por el momento, me despido. Adiós.